Hace poco el nombre de Carmen Salinas volvió a aparecer en medio de una polémica relacionada con rituales dentro de círculos de poder. Pero lo inquietante es que esa historia no surgió de la nada, porque durante décadas el espectáculo mexicano ya había estado rodeado de relatos muy similares. Historias de actores que hablaban de brujería, cantantes que aseguraban haber visto rituales dentro del medio artístico, producciones donde aparecían objetos extraños en los foros de televisión y rumores que conectaban el mundo del espectáculo con el poder político. Por ejemplo, el actor Andrés García llegó a decir en una entrevista que Carmen Salinas le rezaba al diablo. La cantante Yuri ha comentado que dentro del espectáculo llegó a haber prácticas de santería. Décadas antes, figuras legendarias como María Félix ya estaban rodeadas de historias que mezclaban poder, misterio y superstición. Y cuando empiezas a investigar más, los rumores dejan de limitarse al espectáculo. También empiezan a aparecer en la política. Nombres como Carlos Salinas de Gortari o el Baester Gordillo han sido vinculados durante décadas con historias de brujos y rituales. Y en medio de todas esas historias aparece un lugar que muchos consideran uno de los más misteriosos de la Ciudad de México, la Posada del Sol. Un edificio abandonado donde, según algunos relatos, se reunían personas muy poderosas, lejos de cualquier mirada pública. Así que la pregunta es inevitable. Si tantas personas han terminado hablando de lo mismo durante décadas, ¿qué tan lejos está realmente la brujería del poder en México? Cuando el fragmento del podcast Penitencia comenzó a circular en redes sociales, muchas personas pensaron que era simplemente otra historia exagerada. Un preso asegurando que dentro de ciertos círculos de poder en México se realizaban rituales perturbadores. Pero cuando el nombre de Carmen Salinas apareció en ese relato, la conversación cambió, porque Carmen Salinas no era una figura menor. Había sido durante décadas una de las mujeres más reconocidas del espectáculo mexicano. Actriz, productora, figura constante en la televisión y teatro. Incluso llegó a ocupar un cargo como diputada federal. Su nombre estaba profundamente ligado tanto al espectáculo como a la política. Por eso el comentario llamó tanto la atención. No porque existieran pruebas, sino porque muchas personas comenzaron a recordar algo. Que durante años, dentro del espectáculo mexicano, siempre habían circulado historias extrañas. Uno de los comentarios más polémicos vino del actor Andrés García. Durante los últimos años de su vida, dio varias entrevistas donde habló sin filtros sobre conflictos que había tenido con distintas figuras del espectáculo. En una de esas conversaciones mencionó a Carmen Salinas y dijo algo que llamó muchísimo la atención. Aseguraba que ella le rezaba al diablo. La frase se difundió en esos tiempos rápidamente, pero aún así no alcanzó y no penetró tanto como ahora, porque en estos momentos es cuando se recuerdan ese tipo de frases y ese tipo de declaraciones. Muchos en ese tiempo lo tomaron como una provocación. Otros pensaron que era simplemente parte de las disputas personales que el actor tenía con varias figuras del medio. Pero cuando comentarios así aparecen dentro de un ambiente donde ya existen rumores de prácticas espirituales, inevitablemente generan preguntas. Otra figura que habló abiertamente sobre el tema fue Yuri. La cantante ha contado en diversas entrevistas que durante su carrera llegó a presenciar prácticas espirituales dentro del ambiente artístico. Según sus propias palabras, en el espectáculo existen personas que realizaban rituales de santería, limpias espirituales, consultas con brujos, protecciones energéticas ante de grandes proyectos. Y estas experiencias, según ella misma explicó, fueron parte de lo que la llevó a replantearse su vida espiritual. Y aunque nunca mencionó nombres específicos, sus declaraciones dejaron claro algo importante. Este tipo de prácticas no eran desconocidas dentro del medio. Con el paso de los años, muchas personas que trabajaron en el mundo de las telenovelas comenzaron a contar historias curiosas, relatos sobre objetos extraños encontrados en los foros, veladoras encendidas en rincones ocultos,
pequeños muñecos envueltos en listones, en ocasiones incluso enterrados debajo del escenario. Algunos creían que eran trabajos de brujería destinados a provocar mala suerte o a afectar la carrera de alguien. Estas historias rara vez se contaban frente a las cámaras, pero dentro del medio eran bastante conocidas. Algo parecido ocurrió con integrantes de la Sonora Santanera. En entrevistas contaron que en más de una ocasión encontraron objetos extraños colocados en escenarios donde iban a presentarse. Según ellos, eran trabajos de brujería destinados a sabotear sus conciertos, intentos de provocar mala suerte o problemas durante las presentaciones. Dentro del mismo ambiente también circularon durante años relatos relacionados con Verónica Castro, rumores sobre consultas espirituales y prácticas esotéricas. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero dentro del espectáculo mexicano esas historias se repetían con frecuencia. En la Ciudad de México existe un lugar que aparece constantemente cuando se habla de brujería: el Mercado de Sonora. Un mercado famoso por vender veladoras, amuletos, hierbas y todo tipo de objetos utilizados en rituales espirituales. Durante décadas se ha dicho que no solo personas comunes visitan este lugar, también celebridades, actores, cantantes, incluso políticos. En internet circulan videos donde vendedores aseguran que varias figuras del espectáculo acuden ahí con frecuencia. Entre los nombres que algunos mencionan aparece el de Carmen Salinas. Entonces, si te das cuenta y empiezas a amarrar cosas que dicen de un lugar a otro, algo nos está llevando y algo tiene cierta tendencia. Otro lugar famoso por estas prácticas es Catemaco, un pueblo en Veracruz conocido como la capital de la brujería en México. Cada año se realizan rituales públicos donde participan brujos de distintas tradiciones. Durante décadas se ha dicho que políticos, empresarios y celebridades han viajado hasta ahí buscando limpias espirituales o rituales de protección. Mucho antes de estas polémicas recientes, el espectáculo mexicano ya tenía una figura rodeada de misterio: María Félix, una mujer que proyectaba poder y una personalidad que parecía desafiar cualquier autoridad. Después de su muerte comenzaron a circular historias extrañas. Una de ellas decía que cuando su tumba fue abierta años después, su cuerpo permanecía intacto. Cuando empiezas a investigar estas historias, descubres algo interesante. La relación entre política y prácticas espirituales en México no es algo nuevo. Uno de los casos más documentados es el del presidente Francisco I. Madero. Madero era un creyente profundo del espiritismo, practicaba escritura automática y afirmaba recibir mensajes de espíritus. Con el paso de las décadas, siguieron apareciendo relatos similares alrededor de ciertos políticos. Por ejemplo, Plutarco Elías Calles estuvo rodeado de historias sobre sesiones espirituales. Durante el gobierno de Miguel Alemán, periodistas mencionaban que dentro de las élites políticas era común consultar astrólogos. Años después, rumores similares comenzaron a aparecer alrededor de Carlos Salinas de Gortari, relacionado con brujos del Caribe. Y más tarde, historias similares rodearon a Elba Ester Gordillo, vinculada con rituales destinados a fortalecer su poder político. Pero hay un caso donde los rituales sí fueron descubiertos por las autoridades: el caso de Adolfo Constanzo y los narcosatánicos de Matamoros. En los años 80, este grupo realizaba rituales que mezclaban santería y sacrificios humanos. Creían que esas prácticas les darían protección espiritual para sus actividades criminales. Cuando la policía descubrió el caso en 1989, encontraron altares, rituales y restos humanos. El caso impactó profundamente a México. Y cuando se habla de rituales y poder en México, hay un lugar que aparece una y otra vez: la Posada del Sol, un edificio abandonado en la Ciudad de México. Durante los años 70, el poder de la policía capitalina estaba concentrado en Arturo Durazo,
cercano al presidente José López Portillo. Investigaciones posteriores señalaron que ese edificio fue utilizado para fiestas privadas de círculos que eran muy altos y muy privilegiados. Estos tenían un poder que ejercían sobre los que no querían estar de su lado. Pero también comenzaron a circular historias mucho más oscuras, túneles, torturas y con el paso del tiempo, rumores de rituales. Ahora piensa en todo esto: actores, cantantes, políticos y un edificio abandonado en medio de la ciudad. Historias separadas, pero que terminan hablando de lo mismo: rituales, supersticiones y reuniones que ocurren lejos de la vista pública. Tal vez muchas de estas historias nunca podrán comprobarse completamente, pero cuando diferentes personas en diferentes momentos de la historia terminan hablando de las mismas cosas, es difícil creer que todo sea coincidencia. Porque cuando el poder, el dinero y la influencia se mezclan, las historias más extrañas casi nunca quedan registradas en documentos oficiales. Y quizá por eso siguen apareciendo una y otra vez. Más adelante estaremos analizando más a fondo cada uno de estos casos y de otros que hemos dejado para capítulos futuros.